Buenas noches, mi nombre es Mireya Martínez y le voy a explicar qué son los estados financieros y el análisis de rentabilidad. ¿Qué son los estados financieros? Son un informe resumido que muestra cómo una empresa ha utilizado sus fondos que le confían los accionistas, los acreedores, y va a mostrar cuál es su situación financiera actual. El estado financiero es un documento que consta de tres partes: el encabezado, el cuerpo y el calce o las firmas. Dentro del encabezado vamos a tener la razón social, ¿sí?, el nombre del documento que se está realizando y el periodo también. Ahora, en el cuerpo deben de reflejar la ecuación patrimonial. En el calce, ¿sí?, muestra quién es el contador que lo elaboró y quién es la persona que lo autorizó. Los estados financieros básicos son cuatro: el balance general, el estado de resultado, el estado de cambio en la situación financiera y el estado de la variación en el capital contable. Vamos a hablar ahorita del balance general. Dice que es un documento, ¿sí?, o un informe contable que va a reflejar la situación económica y financiera de la empresa en un momento determinado. Dice que el balance general está estructurado por tres partes, que va a ser el activo, ¿sí?, el pasivo y el capital o patrimonio. Este balance general, dice, la fórmula, ¿sí?, del balance general va a ser activos, que son todos los bienes que la empresa tiene y que tienen valor, que va a ser igual, activo es igual a pasivo más capital o patrimonio. Y el pasivo es todo lo que la empresa debe, y va a ser pasivo, que va a ser igual activo menos capital. Y el capital o patrimonio es el conjunto de bienes y derechos y obligaciones que posee la unidad económica en una fecha determinada, y eso lo vamos a determinar por la ecuación que capital es igual activo menos pasivo. Tenemos una clasificación del activo. Vamos a tener el activo circulante, que van a ser cajas, bancos, inversiones temporales. En el activo no circulante vamos a tener terrenos, edificios, mobiliario y equipo, y otros activos vamos a tener como gastos de papelería, gastos de mercadotecnia, gastos de la organización. En el pasivo vamos a tener pasivos a corto plazo, que van a ser proveedores, documentos por pagar. Pasivo a largo plazo van a ser hipotecas por pagar a acreedores, y otros pasivos van a ser rentas cobradas por anticipado. Dentro de la clasificación del capital o patrimonio vamos a tener capital. Dice, es la inversión inicial y los aportes posteriores que vayan realizando los dueños o accionistas de la empresa para la constitución y operación de la misma. Las utilidades retenidas son ganancias que la empresa va teniendo en un tiempo, los cuales se van acumulando y pues se pueden capitalizar o distribuirse a los dueños a través de pagos de dividendos. Y las utilidades del periodo anterior, dice, es el valor de las utilidades obtenidas por la empresa en un periodo inmediatamente al anterior. Bueno, aquí hay dos formas en que nosotros podemos representar el balance general, ¿sí?, de manera vertical o de manera horizontal, las cuentas. El estado de resultado dice que igual es un informe financiero que refleja la operación de la empresa en un lapso determinado para dar a conocer de manera detallada y ordenada el resultado económico del ejercicio contable. Dice, este estado de resultado puede ser mensual, bimestral, semestral, anuales, de acuerdo a las necesidades de la información del propio negocio. Dice,
En el estado de cambio de la situación financiera, dice, se compone de la identificación de los orígenes y la aplicación de los recursos que obtuvimos. Nos va a permitir identificar, ¿sí?, de dónde la empresa obtuvo dinero y en qué lo ha utilizado. Por ejemplo, aquí tenemos fuentes de dónde viene y cómo fuimos aplicando, dice. Este estado muestra qué se hizo con el dinero que ganamos. Nos permite analizar de las ganancias obtenidas, cuánto queda en caja y en banco y cómo y cuánto efectivo disponible tenemos. Ahora, el estado de la variación en el capital contable, dice, es un estado que se refiere justamente en el rubro del capital contable. Se basa en la comparación de un periodo a otro. Además, va a permitir a los accionistas saber a ciencia cierta, dice, qué ha pasado con la inversión que ellos hicieron en el negocio. Dice, el capital contable refleja justamente los derechos de los accionistas que tienen sobre la empresa. Dice, lo importante es que cada vez que se obtengan utilidades, se separe el monto que la ley mantenga vigente para la creación de la reserva legal y el incremento de su saldo. Ahora, vamos, toda empresa se crea pues para recibir dinero, capitalizarse, pero una empresa se tiene que evaluar si está siendo rentable o no. Dice, ¿qué es el análisis de rentabilidad? Los análisis de rentabilidad miden la capacidad de generación de utilidades por parte de la empresa. Dice, todo proyecto supone, ¿sí?, un desembolso económico del cual se espera un rendimiento o una ganancia. O sea que si las personas que invierten en una empresa, pues ellos tienen que obtener ganancia. Dice, ¿cuál es su objetivo del análisis de rentabilidad? Pues es apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas en la administración de los fondos de la empresa. Dice, es evaluar el resultado económico de la actividad de la empresa. También hay indicadores de rentabilidad que expresan el rendimiento, ¿sí?, de la empresa en relación a sus ventas, a sus activos, a su capital. Relacionan directamente la capacidad de generar fondos en operaciones a corto plazo, ¿sí?, y a mediano plazo. Dice, hay diferentes métodos para evaluar la rentabilidad de un proyecto. Dice, dentro de estas herramientas tenemos diferentes cálculos, como vamos a hacer el periodo de retorno a la inversión, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el ROA, que es la rentabilidad económica, el apalancamiento, el ROE, que es a través de la inversión. Bueno, dentro del análisis de rentabilidad, sí, hay diversos métodos para evaluar la rentabilidad de una empresa. Dentro de ellos tenemos el periodo de retorno de la inversión, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la rentabilidad económica, el apalancamiento y el rendimiento del patrimonio o ROE, la razón circulante y comparativa con el sector. Esos son diferentes métodos que nosotros podemos aplicar para la evaluación de la rentabilidad de una empresa. Ahora, le voy a explicar un ejemplo, ¿sí?, de una de las herramientas, pero a través del rendimiento del patrimonio. Entonces, como dijimos, ROE es un indicador financiero muy importante que nos da o nos indica cuánto obtuvieron los inversionistas en el rendimiento de su inversión. Para esto, la fórmula del ROE es igual a la utilidad neta entre el patrimonio. ¿Qué es la utilidad neta? Dice, lo encontramos en el balance
de resultado o el estado de pérdidas o ganancias, después de haber descontado, ¿sí?, varios conceptos. El patrimonio, dice, son los aportes que hicieron los socios, dice, para constituir el negocio. Lo encontramos en el balance general o estado de situación financiera. Bueno, vamos a hacer este ejemplo. Tenemos una utilidad neta de 280,000, ¿sí?, un patrimonio de 1,889,000. Dice, ahora, aplicando la fórmula, entonces dividimos 280 entre 1,889, nos va a dar 0.148. Como esto se da en porcentaje, pues nosotros multiplicamos el 0.148 por 100, nos va a dar 14.8%. Ahora, ¿cómo interpretamos nosotros este análisis a través del patrimonio? Dice, eso implica que las utilidades netas correspondieron, ¿sí?, del 14.8% del patrimonio, es decir, que los socios obtuvieron un rendimiento sobre su inversión del 14.8%. Muchas gracias.